Pues mis queridos amigos, alumnos, pacientes, seguidores, hoy tenemos un tema que está íntimamente relacionado con los temas que hemos venido tratando sobre el Papa Francisco. Nada más que en esta ocasión no vamos a hablar directamente de él. O como diría Ricardo, vamos a hablar de los errores, pero no de la persona. Desde un enfoque que es el que utilizamos en la psicología realista. Recuerden la definición de lo que hago. Cuando una persona me pregunta, Juan Bosco, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Invariablemente contesto, soy un entrenador en virtudes. Y por esa razón, el enfoque que le vamos a dar a esta sesión es un enfoque totalmente delimitado por 4 virtudes que entran dentro de las más olvidadas, que es nuestro macrotema que hemos estado desarrollando. El macrotema que hemos venido viendo es virtudes olvidadas. ¿Cuáles son, a mi juicio, las virtudes más olvidadas en el mundo católico para proclamar la verdad y denunciar y combatir el mal? Desde que terminé la sesión del viernes, prácticamente todos los días he estado reflexionando sobre este asunto, escribiendo, y esta crítica, esta búsqueda de qué es lo que nos hace más falta a los católicos actuales para defender y proclamar la verdad y combatir y denunciar al mal, son 4 grandes virtudes que voy a enunciar primero simplemente con su nombre y después vamos a analizar cada una de ellas. No sé si en esta sesión me alcance el tiempo para ver estas 4 virtudes olvidadas en la proclamación de la verdad y en el ataque al maligno o la denuncia contra el mal. Y estas virtudes son audacia, número 1. Número 2, intrepidez. Número 3, firmeza. Y número 4, claridad. Quiero que imaginen una encíclica, una carta pastoral, una alocución, una entrevista cualquiera, una declaración frente al grupo Amén, que tenga estas 4 características. Que el que hable sea audaz, sea intrépido, sea firme y sea claro. Bueno, sería una verdadera maravilla. Por supuesto que hemos tenido a lo largo de la historia papas que han tenido estas 4 características y me viene ahorita a la cabeza cómo fue calificado San Pío XII cuando proclamó su famosísima encíclica en defensa de la vida y en contra de los anticonceptivos y en contra de multitud de cosas que empezaban a verse como impuestas por la naciente ideología de género y la naciente comunización de Hispanoamérica. Él, de manera audaz, le cerró el paso. Pero no solo fue audaz, fue intrépido y fue firme y sumamente claro. No dejó la menor duda a nadie. Ahora vamos a definir cada uno de estos 4 términos. ¿Qué es la audacia? Bueno, pues la audacia se define en psicología como una pasión. Es una pasión del apetito irascible. El apetito irascible
es un apetito muy feroz, un apetito muy fuerte, muy violento. ¿Por qué? Porque cuando se desata y rompe los límites de la inteligencia, cuando la pasión rompe los límites de la razón, se convierte en iracundia, que es la expresión de la ira en su máxima fuerza. Y en la audacia existe una cierta dosis de apetito irascible. Si no fuera así, entonces no se daría la audacia como tal. Porque fíjense, ¿qué es la audacia? La audacia se define, y esto desde Aristóteles y probablemente desde Sócrates, se define como la virtud que le permite a la persona que la tiene, la audacia, acometer contra el mal difícil o arduo e inminente para superarlo o destruirlo. Movido el audaz por la esperanza de la victoria y de alcanzar el fin deseado. Eso es la audacia. Repito, en su primera acepción, la audacia es una pasión del apetito irascible que acomete contra el mal difícil o arduo e inminente para superarlo o destruirlo, movido por la esperanza de la victoria y de alcanzar el fin deseado. Eso quiere decir que no podemos proclamar la verdad, no podemos combatir al mal sin audacia. En ese sentido, es un movimiento, entre comillas, instintivo del ser humano, delante del cual se presentan unas dificultades que nos impiden conseguir algo que podemos y deseamos lograr. Podemos y deseamos lograr algo bueno. Algo bueno puede consistir en la destrucción del mal, pero también algo bueno puede consistir en la proclamación del bien. El ser humano, cuando ve un bien difícil pero posible, lo desea y lo espera. Y ante los posibles obstáculos que se presentan a sus ojos, dificultando su consecución, siente el audaz, siento yo como audaz, un movimiento pasional de acometer con audacia para vencerlos. En esta maravillosa acepción, esta primera maravillosa acepción, la palabra audacia se opone a la pasión del temor. Es decir, el audaz es una persona radicalmente opuesta al tembloroso, al miedoso, al cobarde, al apocado, al que dice, sí, bueno, pero es que, y le encuentra patitas y manitas a la verdad, para que esas patitas y manitas el que no tiene audacia para proclamarlas, las corta, y al cortarlas, compagina con el mundo, que espera que la verdad no se proclame de manera audaz, sino que se proclame de manera tímida, que se diga de manera temerosa, de manera limitada, de tal manera que el que la proclama se retraiga ante las dificultades que podrían parecerle insuperables o cuando no compensan el bien que buscamos. Y yo digo que naturalmente la vehemencia de esta pasión de la audacia depende fundamentalmente de la mayor esperanza del bien, es decir, de tener la esperanza de que vamos a conquistar ese bien y tener la esperanza de que vamos a destruir los impedimentos que nos separan del bien deseado. Y entonces surge el fuerte movimiento que llamamos audacia. Y a su vez la pasión de la esperanza aumenta cuando el poder propio del hombre es que puede ser un poder físico, muscular,
puede ser un poder moral, un poder intelectual lleno de argumentos, de conocimientos, de experiencia, el que tiene el audaz. Y el audaz tiene todo esto en forma mayor, en forma superlativa, porque se ha dedicado a cultivarlo. Y también resulta que esta audacia se refleja en el orden fisiológico. ¿Cómo? Pues experimentamos piloerección, experimentamos enrojecimiento del rostro, experimentamos una posición de combate, una posición de tensión, una posición de defensa, la boca se cambia de posición, los ojos no se diga, el gesto, todo indica que la persona está preparada audazmente para el combate y haciendo gala de un vigor corporal. Claro, mientras más joven es la persona, puede tener más audacia. Por ejemplo, ya a mi edad, pues la audacia ya no es tanto física. ¿Por qué? Porque sé que desde el punto de vista físico, cualquier hombre menor de 50 años me lleva una ventaja fundamental. Por lo tanto, ya a mi edad y edades similares, la audacia se limita como una pasión laudable en el plano intelectual, en el cual audazmente expongo ideas que van en contra del mundo, que van a favor de la verdad, que van a favor del bien, de la unidad y de la belleza. Y aquí, ahora sí que esto es el rasgo que define la audacia: enójese quien se enojare. A mí el temor no me va a disminuir la audacia, porque no tengo temor. ¿Y por qué no tengo temor? Porque estoy colocado en el plano de la audacia. Y en esta situación tan diferente a la que usa la mayoría, fíjese, no entra en el campo de la moralidad. O sea, ser audaz no tiene una connotación ética de suyo. Solo la tiene cuando la audacia se aplica a la defensa del bien y a la denuncia del mal. Pero una persona puede ser audaz para cometer el mal. Puede ser audaz para destruir el bien. Por esa razón decimos que la virtud de la audacia como tal no va a depender en su bondad o maldad, en su moralidad o inmoralidad de sí misma, sino va a depender del fin al cual tienda, del fin al cual desee apropiarse con vehemencia. Así que entramos un poco más profundamente ahora a definir la audacia como virtud humana. Todo lo dicho hasta este momento pertenece al plano meramente pasional. La audacia es solo un movimiento instintivo nacido de una aprehensión. Aprehensión no es lo mismo que aprender a un sujeto que va a la cárcel, no. Se escribe con H intermedia. Aprehensión quiere decir apropiación de algo. Nacido de una aprehensión, de una apropiación inmediata del bien a conseguir, estando consciente de los peligros que lo obstaculizan y de las fuerzas con las cuales contamos. Si no estamos conscientes de los peligros que nos obstaculizan y de las fuerzas con las que realmente contamos, mejor ni nos metemos. Porque entonces no predominaría la audacia, sino predominaría la prudencia, que nos va a decir: no te metas, no tienes fuerzas, no tienes conocimientos, no tienes recursos para enfrentar con éxito la conquista del bien que te propones o la destrucción del mal que deseas. Y por lo tanto, la acción racional prudente nos puede contener.
Pero resulta que la audacia por sí misma es una pasión, y como es una pasión, arde en las entrañas, arde en los músculos, arde en la conciencia, arde en la inteligencia, y es particularmente intensa y vehemente en el obrar. Este movimiento puede ser muy intenso y muy vehemente en el obrar, y puede apagarse al experimentar las verdaderas dificultades. Más aún, podría darse o no una exacta valoración de la realidad y degenerar en un movimiento de temeridad. ¿Qué es la temeridad? La temeridad es la exageración de la audacia. A pesar de que la razón nos dice no te metas, no tienes recursos, no tienes fuerzas, no tienes conocimientos, no tienes edad, no tienes el vigor de los 40, es prudente callar. Pues no, es tan vehemente la pasión de la audacia que se cae entonces en el extremo que vamos a llamar temeridad. Y la temeridad no implica estar lleno de temor, no, sino todo lo contrario. Perder el saludable temor al fracaso. Porque el temor al fracaso puede ser muy saludable. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que nos puede decir, no tienes recursos para enfrentar al mal, o no tienes recursos para conseguir el bien que buscas. ¿Y qué hace el temerario? Niega su limitación y se lanza de cabeza temerariamente a una pelea que tiene perdida de antemano. Esa es la temeridad. Por esa razón, la virtud de la audacia es una virtud de justo medio, como todas, o como casi todas, porque hay algunas virtudes, como la caridad, que no obedecen al justo medio, sino al máximo bien posible. Pero como es una virtud natural, obedece a la exigencia del justo medio. Entonces el audaz tiene una virtud a la mitad, entre el miedo o temor y la temeridad. Son entonces tres las entidades que quiero que capten de golpe. Extremo izquierdo, miedo, temor, pánico, susto, parálisis por terror. Justo medio, audacia. Exageración a la extrema derecha, temeridad. Esas tres entidades ténganlas presente con la invitación a evitar los dos extremos, porque los dos extremos nos llevan a desarrollar un argumento perdedor. Los dos extremos nos llevan a vivir fuera de la realidad. En cambio, cuando la virtud de la audacia lo es apasionantemente consciente, mientras que la temeridad y el temor no lo son. La audacia es reflexiva, la audacia es analítica, la audacia está enraizada en ideas y no en intuiciones o en simples corazonadas, nacida de la serenidad del juicio. Para que sea audacia, tiene que nacer de la serenidad del juicio. No se piense, sin embargo, que se trata de negar el valor a la audacia como pasión, no. Se trata solo de dirigirla por medio de la prudencia, lo cual redundará en un aumento de la fuerza pasional, siempre más recta y más al servicio de grandes empresas. La audacia como virtud humana, pues, es un aspecto concreto de otra virtud muy olvidada. Para ser audaz se necesita ser magnánimo. ¿Y qué significa magnánimo? Alma grande, magna anima, magnanimidad, por la cual
magnanimidad por la cual la persona tiende a hacer cosas grandiosas y busca la virtud y el bien a toda costa. Y cuando las dificultades que se presentan en esa búsqueda son grandes y tratan de empequeñecer el ánimo para que desistamos de afrontarlas, entonces aparece la audacia, que nos mueve para acometer la empresa decididamente. Pero, atención, para que se dé la virtud del justo medio, se requiere, por tanto, que haya esperanza racional de conseguir un auténtico bien, de conseguir algo que objetivamente perfecciona al hombre y nos lleva hacia nuestro último fin. Si la audacia no tiene esta característica, entonces se queda en temor o se exagera en temeridad. En cambio, cuando la audacia se nos presenta como una esperanza de realmente conquistar un bien, sin arredrarnos ante la dificultad para conseguirlo, estamos entonces hablando de algo que nos perfecciona y nos lleva hacia nuestro último fin. Aclaración: no puede ser audaz quien se lanza tras la consecución de algo que no lleva al hombre hacia Dios, que es el rasgo esencial de la virtud. Recordemos la definición. Virtud, hábito operativo de excelencia que nos lleva hacia el último fin, haciéndonos mejor persona. Si nos lanzamos tras la consecución de algo que no nos lleva hacia Dios, al menos que no nos acerca hacia Él en esta vida sobre la tierra, entonces no se trata de audacia, sino de temeridad o de temor. La audacia verdadera debe hacer relación, debe hacer un nexo, en última instancia, con el último fin, que es la visión beatífica, ya que todas nuestras esperanzas naturales aspiran a obtener realidades que son como reflejos y sombras confusas de la vida eterna. Sería desvirtuar la realidad del hombre si se tratara de sustituir la verdadera esperanza, aun aquella de los hombres que no tienen verdadera fe, por una simple esperanza terrena, configurada al margen de nuestra relación con Dios y con sus promesas, como pretende hacer el marxismo en sus diversas manifestaciones, cuando pretende engañarnos con una supuesta igualdad, con un supuesto estado de justicia, con el acceso de bienes para todos. Los grandes mitos marxistas, en sus diversas manifestaciones escritas, habladas y llevadas a la política, no son temerarias, son una mentira y por lo tanto no califican en el ámbito de la virtud, ni del temor, ni de la temeridad. Califican como un gigantesco engaño. Engaño en el cual hoy parece sumergida bastante más de la mitad de la población de este país, México, y bastante más de la mitad de la población de casi todas las naciones del continente hispanoamericano. ¿Y por qué? Porque se dejaron engatusar, porque nadie tuvo la audacia de señalar al marxismo como una mentira, de señalar a López Obrador como un embaucador, de señalar a la 4T como una, y aprovechando sus propias palabras, yo no miento, yo no traiciono, yo no engaño. Y es exactamente a lo que se ha dedicado. ¿Y quién ha tenido la audacia de enfrentarlo? Bueno, pues hay que reconocer que Carlos Doré de Mola, Broso, el payaso tenebroso, Ricardo Alemán
y otros periodistas cuyo nombre sería, por fortuna, largo en enumerar, han tenido la audacia de señalar al mal con toda su fuerza, al grado de que se han expuesto a venganzas, a demandas multimillonarias. Carlos de Mola, con toda su audacia, ha tenido que enfrentar una demanda muy reciente, de unos 3 o 4 días a la fecha, de 400 millones de pesos. ¿Cuál va a ser el curso legal de esa demanda? Por el momento lo ignoramos, pero les platicaré cuando sepa cómo se está desarrollando algo tan maligno como esto. Y luego tenemos que cuanto más grande es la empresa a la cual nos lleva la audacia, más la deseamos y más la esperamos realizar. Cuanto mayor recta estima se tiene del bien a conseguir y cuanto mayor claridad en su relación con el fin último tiene, mayor debe de ser la audacia. Dicho de otra manera, mientras más claramente concebimos que con la audacia el bien que deseamos conquistar nos lleva al fin último, la audacia crece, la audacia se acrecienta hasta hacer de nosotros una persona magnánimamente audaz, que incluso puede ofrendar su vida con audacia por conseguir un bien que tal vez él no verá, pero por el cual ha luchado sin medir las consecuencias, porque lo que busca no es la gloria mundana, sino acercarse a Dios como su último fin. Esta esperanza ha de unirse también a la intervención de la prudencia. La audacia es una virtud racional, sigue a la deliberación de la inteligencia, en la que se consideran todos los peligros que nos amenazan, dentro de las más diversas situaciones hipotéticas posibles, de modo que se dé una justa proporción entre el bien que buscamos y los peligros que estamos dispuestos a afrontar. Y al mismo tiempo que consideremos las fuerzas de las que disponemos para vencer esas dificultades. En el plano humano, estos medios son las virtudes, la experiencia, los posibles medios exteriores necesarios, la ayuda de otras personas y principalmente el audaz, ojo con lo que voy a decir, solicita el auxilio de Dios, el nombre de Dios. Los guerreros más audaces del cristianismo de la antigüedad tenían ese famoso lema, pro aris et focis, por Dios y por la patria. No se lanzaban a la pelea simplemente de modo audaz, sin considerar que era absolutamente indispensable conseguir la ayuda de Dios, conociendo la flaqueza humana. Y desde luego, al pedir la ayuda de Dios, huimos de un vicio terrible, la presunción, que muchos confunden con audacia. Y no, la presunción no es racional. La presunción es una exageración de las fuerzas que realmente tenemos. En cambio, el audaz, el verdaderamente audaz, se reconoce limitado y reconoce que, como Patricia nos lo acaba de escribir, bravo Pati, como David contra Goliat. David exclama, el nombre de Dios, y el nombre de Dios blande su onda, y con una puntería que se antoja imposible, asesta de una sola pedrada en la frente del gigante Goliat y lo vence. Eso es audacia que busca la ayuda de Dios, conociendo la flaqueza humana y huyendo de la presunción. ¿A qué vamos a aplicar la audacia nosotros? Permítame un segundo para tomar un traguito de agua.
Bueno, pues nosotros como cristianos vamos a buscar la recta edificación de la ciudad temporal, descubriendo en todas las situaciones que nos toque vivir el sentido trascendente que tiene nuestra tarea. Sabemos que no podemos apoyarnos solamente en nuestros propios medios, inadecuados para este grandioso fin, que es edificar la ciudad de Dios en medio de la ciudad terrestre, con todos los obstáculos, con todos los peligros, con todos los riesgos que esto supone. Y por ello, estamos dispuestos a afrontar todos los peligros, con la mirada puesta en la grandeza de lo que se intenta y con la seguridad de que no estamos solos. Dios y la audacia. La audacia no es imprudencia. La audacia no es osadía irracional. Estas actitudes, para quien no vive la fe y quien no vive la esperanza, carecen de sentido y estarán fuera de la prudencia humana o parecerán locuras, pero se presentan en el cristiano con la claridad y la certeza que le dan el vivir estas virtudes superiores. Cuando decimos hay que orar por el Papa Francisco, soy muy directo en mi oración. Señor, dale al Papa Francisco audacia para proclamar la verdad y denunciar al mal. Y dejarse de medias tintas, dejarse de un lenguaje no audaz, sino de un lenguaje timorato que pacta con el mundo, que busca adecuar la Iglesia al mundo. En lugar de luchar por ese supremo fin audaz, que es el de adecuar el mundo a la Iglesia. Así de concreta tiene que ser nuestra oración. No nada más, pidamos por el Papa Francisco. Bueno, ¿y? ¿So what? No, pidamos que el Espíritu Santo le dé audacia, como lo hemos planteado en los 32 minutos que llevo de exposición, sobre el tema de la virtud cristiana, de la audacia que mediante el auxilio de Dios nos permite proclamar el bien y denunciar el mal y combatirlo. Pidamos por el Papa Francisco para que el Espíritu Santo le conceda esta virtud. Tenemos una segunda virtud. Me encanta. Es la virtud de la intrepidez. Dije que son 4, esta es la segunda. ¿Qué es la virtud de la intrepidez? Bueno, aquí tenemos que recurrir al diccionario grecolatino que estudiaba yo cuando iba en cuarto de prepa, y teníamos una materia hermosísima que se llamaba Raíces Grecolatinas del Español. Intrépido viene del latín intrepidus, con U, intrepidus, que significa una palabra formada por el prefijo negativo in, que significa negación. In es negación. Por ejemplo, inválido significa la no validez. Es decir, alguien no puede valerse por sí mismo, es un inválido. Y así podríamos encontrar infinidad de palabras más en nuestra lengua castellana. Entonces, ¿qué significa intrépidos? Significa literalmente el que no admite enfrentar al mal en estado de temblor. No se permite enfrentar al mal, no se permite a sí mismo combatir por el bien, estando tembloroso, estando trepidante de miedo. Por eso la palabra intrépido quiere decir sin temblor, sin pánico,
sin parálisis corporal, sin sudor ante el adversario. Eso significa intrepidez. La negación del estado trepidatorio que va a producir en nosotros el miedo. Pues parece que muchos de los poderosos del planeta no son intrépidos. Les falta la intrepidez, que es ese maravilloso objetivo virtuoso que califica a quien no se muestra temeroso, que no tiembla, que no se permite la manifestación física del miedo. Intrepidez es sinónimo de alguien valiente y arriesgado, que se aventura en situaciones peligrosas, pudiendo en casos extremos llegar a ser temerario. Pero no, como está regido por la recta razón, mide sus posibilidades y se niega a riesgos extremos, irracionales, para mantenerse siempre en el justo medio de la virtud, buscando siempre estar en el lado contrario del cobarde, del tembloroso, del miedoso. Eso significa pues intrépido. Y aumentando y penetrando todavía sobre el punto, las personas intrépidas son audaces, se lanzan a alcanzar sus objetivos, y esto resulta muy bueno, siempre y cuando muestren un mínimo de cautela, pues la intrepidez no debe estar despojada del pensamiento racional que indique límites a los impulsos demasiado riesgosos. Dicho de otra manera, la intrepidez, para hacerlo, al igual que la audacia, requiere estar controlada por los límites de la razón. Si no, se volverá temeridad irracional. Todavía algo más sobre la intrepidez. Se asocia a una muy alta autoestima. O sea, el intrépido tiene una alta autoestima de su propia persona. Es muy ambicioso, pero no es un ambicioso codicioso del poder, la fama, los honores, los placeres, las riquezas. No, es ambicioso de bien, ambicioso de belleza, ambicioso de unidad, ambicioso de verdad. Y por eso se lanza a la conquista de retos y desafíos. Y por ello es más común en los jóvenes que en las personas adultas, aunque claro, hay excepciones. La intrepidez puede darse a mi edad o a la de cualquiera otro, sobre todo cuando vemos que para conquistar por el bien, que para luchar por el bien, necesitamos estar en un estado no tembloroso. Y el estado tembloroso implica muchas cosas. Es el que duda al proclamar la verdad con toda su fuerza, porque al proclamar la verdad con toda su fuerza y su belleza, el mundo se va a retorcer de rabia y nos van a atacar y nos van a difamar y nos van a odiar. Lo dijo Cristo, lo predijo Él. El mundo os va a odiar por proclamar la verdad. Y por eso se necesita un enorme nivel de intrepidez para permanecer impávido. Es otra sinónimo de la palabra intrepidez, ¿sí? Impávido significa sin miedo. Pávido viene de paura, temor, miedo. Entonces la persona impávida, intrépida, permanece sin temor ante la necesidad permanente y constante de proclamar el bien y combatir el mal. Es otra de las cosas que tenemos que pedirle a Dios, que les dé a nuestros pastores. Conozco en México uno que es audaz y es intrépido. Y yo calculo al verlo hablar que tiene mi edad.
Es más, ya la voz le tiembla, está encorvado y se ve anciano. No puedo decir qué edad tiene porque no tengo manera de conseguirlo. Y me refiero a don Ramón Castro y Castro, el obispo de la diócesis de Cuernavaca. ¡Qué valentía! ¡Qué intrepidez! ¡Qué audacia al proclamar la verdad! Lo malo es que no lo siguen. No lo siguen. ¿Quiénes? Los que deberían seguirlo, sus pares. Yo calculo que en ese país hay, no sé, 60 o más obispos y 1 o 2 o 3 cardenales. ¿Por qué no lo siguen? Porque les falta justamente esta virtud, la intrepidez, para permanecer impávido ante ese mar bravío. La intrepidez suele estar asociada a las experiencias de la vida y a la educación recibida. Y aquí aplica un dicho en psicología. Lo puse entre comillas porque lo saqué de mi libro Solo la persona virtuosa es feliz. Y dice así: si su madre sigue impidiendo al niño valerse por sí mismo y llenándolo de temores, jamás hará de él un adulto intrépido. Pero si su madre lo empujó a correr riesgos con audacia y con intrepidez, será una niña que va a decir a los 15 años, también lo extraigo de mi libro: soy muy intrépida, siempre estoy donde hay algún peligro, me atrae el riesgo desde niña y mis padres y maestros me alentaron a asumir desafíos. Qué maravilloso sería que el cristiano, al combatir el mal y al proclamar el bien, pudiera ser intrépido. Porque no solo las acciones pueden resultar intrépidas, sino también las ideas. Yo puedo decir muchísimas veces, o mejor dicho, casi siempre, cuando grabo un video, del tema que sea, sé que estoy recurriendo a la virtud de la intrepidez, en las ideas. Ya no puedo hacerlo en otros planos. Muchas cosas me limitan, pero no en el plano de las ideas. Porque son ideas contrarias a la revolución. Porque hoy decir revolución es decir destrucción de las naciones. O sea, cuando intento cambiar el orden existente o discutir con alguien a quien se le supone credibilidad, el intrépido se atreve a discutir ideológicamente a su profesor, aunque con ello arriesgue la aprobación del curso. Y repito el ejemplo que di en la sesión, si mal no recuerdo, del lunes, aunque ya lo había dicho el viernes, cuando a mí me exigieron ser temeroso, dejar de ser intrépido, dejar de ser audaz y firmar la carta de neutralidad ética ante los problemas de mis pacientes, y era la condición para poder ser aceptado al examen de tesis y posteriormente recibido a escala licenciatura, me negué a firmarla. ¿Qué virtud utilicé? Pues las dos que acabo de exponer, la audacia y la intrepidez. Porque cuando rechacé la carta, el profesor, el director de la facultad me preguntó: ¿y no tiemblas, Juan Bosco? No, no tiemblo porque estoy seguro de que lo que estoy haciendo es lo mejor con la ayuda de Dios. Y tuvo que ceder. Y finalmente me pude recibir. Nos dice Jorge Luis Sapien que es obispo desde el 2006 y que actualmente el padre
José Ramón Castro y Castro tiene 67 años. Dios nos conceda que este pastor tenga larguísima vida, porque vaya que es audaz y vaya que es intrépido. Y bueno, pues me reservo para la sesión del viernes otras dos virtudes que nos hacen enormemente falta en la proclamación del bien y en el combate al mal, y que son la firmeza y la claridad. Firmeza y claridad. A ver, dice Ricardo que se equivocó al poner 3 en lugar de 7. No sé de qué. Entonces, ¿cuál es la aclaración, Richard? Ahorita nos la haces platicándola. Bien, pues con esto termino mi exposición de hoy, dejándome en el tintero 2 de las virtudes que anuncié que iba a proclamar como absolutamente necesarias, indispensables, imperdonables en la proclamación de la verdad y en el combate al mal. Pidámosle también al Espíritu Santo que le dé al Papa Francisco firmeza al proclamar la verdad y claridad, que se opone a la confusión que en muchísimos casos nos está haciendo caer en ella. Bien, hasta aquí la exposición del día de hoy y comenzamos como siempre con sus preguntas, comentarios, aportaciones, dudas y demás. ¿Quién quiere comenzar? Recording stopped. Yo solamente comento. Adelante, Richard. Había puesto el nombre del obispo, en donde había nacido, y puse la fecha 1956.